Libertarios, cuando más es menos. Declaración de Hayek al Mercurio, 12 de abril de 1981, en apoyo de Pinochet y de la violencia pinochetista. Mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente. Aplicaron las políticas neoliberales en la medida que pudieron. Friedrich von Hayek instó a Thatcher a adoptar las políticas de shock económico de Pinochet. Ella replicó: en Gran Bretaña, con sus instituciones democráticas y su necesidad de un alto grado de consenso interno, algunas medidas tomadas en Chile son del todo inaceptables. Friedrich Hayek, asesor de Thatcher, fue una de las principales figuras de la escuela austríaca, otra de las grandes promotoras del liberalismo en Europa. Tras su visita al Chile de Pinochet, dijo esto: mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente. Lucha de clases, la clase empresarial contra los asalariados. El conductor televisivo peruano Beto Ortiz con toda claridad expresa la necesidad de defender los intereses económicos de la clase poseedora, de la clase dominante. Él hace un llamado a defender el poder político, económico y administrativo que ejerce la clase empresarial peruana. Defender sus empresas. ¿Por qué tenemos que salir a poner la cara y a poner el pecho para defenderles sus millones? ¿Dónde están? Porque cuando entra el comunismo, a ellos lo van a expropiar, a ellos lo van a reventar. En la puerta de sus empresas van a poner las bombas, no a nosotros. Así que salgan y pongan la cara. Porque a estas alturas faltan solamente 3 semanas, menos de 3 semanas. Y en este momento se necesita patriotas, se necesita gente que salga y pelee, porque nos están robando el país en nuestras narices y nadie se da cuenta. ¿Dónde están? Y en su lucha de intereses de clase recurre a la mentira, expropiar, poner las bombas. Cuando debe recordarse que la violencia es inherente al capitalismo, por ejemplo, las 2 guerras mundiales que ocasionaron los capitalistas, la guerra económica a Venezuela, el bombardeo de Israel a Palestina, etcétera, etcétera. Habla de patriotismo, pero un verdadero patriota propugnaría por industrializar su nación y no entregar sus recursos naturales a otras naciones al 100%. ¿Diciendo o no lo vengo diciendo? Y hay mucha gente que me dice, pero Castillo no es comunista, que se van a quedar en el poder, ellos quieren aplicar una economía mixta, que son comunistas, que se van a quedar en el poder, tú estás exagerando. Sí, yo estaba exagerando. ¿Qué significa un proceso revolucionario en el Perú? Llegar a una dictadura del proletariado donde el Estado se convierte en Dios. El Estado te va a decir qué comer, cuánto producir, te va a robar tu empresa y vas a vivir un infierno socialista como lo vivió la Unión Soviética, Cuba, Norcorea, Venezuela, etc. Donde el Estado va a ser Dios y va a controlar la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de reunión, la libertad económica, todo tipo de libertades. O sea, tenemos declaraciones como Gaela, por ejemplo. A Gaela la entrevistaron y ella dijo, bueno, a ellos se les cura con unas clases de igualdad de género y todo esto. Y en efecto, Pedro Castillo no es comunista, ni Venezuela es socialista. Ser comunista supone haber estudiado a fondo toda la teoría de Marx, Engels y otros clásicos y llevarla a la práctica. Un país no puede volverse comunista por decreto, no es como sacar una ley que privatiza todo. Alguien que postula en una elección presidencial está aceptando y por tanto respetando las reglas del Estado burgués. El nombre no hace al hombre. Alguien que hable del átomo o mencione la teoría cuántica no pasa, por ese simple hecho, a ser automáticamente un físico cuántico o físico nuclear. Dice crear pobreza, lo que sí es cierto es que el capitalismo, con sus variantes, los keynesianos y los libertarios, son los creadores de miseria y delincuencia en el mundo por siglos. América Latina tercermundista, África en condiciones calamitosas, la droga en México, las protestas masivas en Chile, 2019 y Colombia, 2021. Los sin techo de Estados Unidos, el problema de la drogadicción en Estados Unidos, los países más felices de Europa consumiendo altas tasas de antidepresivos. Islandia 11,8%, Suecia 8,4%, Dinamarca 8% de sus habitantes, solamente por dar unos pocos ejemplos. Entonces el capitalismo es creador de pobreza para la mayoría de gentes y de guerras en el mundo. Clases de igualdad de género. La igualdad de género, promovida en esos términos por la ONU, los de la ONU no quieren decir abiertamente ideología de género, es patrocinada asimismo por los hombres más ricos del mundo,
es decir, por los más grandes capitalistas como es por ejemplo Soros. Y se puede ver la inculcación de tal ideología en comerciales y programas de los canales de TV. Entonces el capitalismo es el que promueve e impulsa la ideología de género. Dice, tiene posibilidades de quedarse en el poder, sí, pero mucho menos que. Y son los libertarios los que dicen que es suficiente un acuerdo voluntario entre personas, sin intervención estatal, para garantizar una buena sociedad. Pero ignoran o si no resaltan convenientemente la naturaleza del ser humano. En alguna medida Trump quiso quedarse en el poder, aunque no logró la reelección. Pinochet, que usurpó el poder mediante la vía armada, gobernó entre 1973 y 1990. Margaret Thatcher como primera ministra del Reino Unido desde 1979 a 1990, etc. Además, dice, llegar a una dictadura del proletariado donde el Estado te va a decir qué comer, cuánto producir, te va a robar tu empresa. La ignorancia por un lado y la mentira por el otro, de parte de los elementos de choque del capitalismo, como son por ejemplo los autodenominados libertarios, muchos de ellos articulados a Atlas Network o Red Atlas, red que a su vez está soportada por multimillonarios como Koch, que es el equivalente de Soros, pero por el lado del Partido Republicano de Estados Unidos. Si llegara a existir realmente la dictadura del proletariado, entonces sería toda la población trabajadora junto con los campesinos los que escribirían las leyes de su nación, y por tanto serían ellos los que decidirían qué comer, qué y cuánto producir. Por el contrario, si existiera un Estado, como los de hoy en el mundo, que dictan leyes al margen de su población, entonces en tal nación no existiría dictadura del proletariado, simplemente sería un Estado capitalista, burgués en cualquiera de sus variantes, ya sea un Estado capitalista como lo fue el nazi, o el neoliberal como Reino Unido de Margaret Thatcher. En el caso de Pablo Iglesias. ¿Quién es Pablo Iglesias? Bueno, se autodenomina comunista, o sea, es un comunista de verdad. ¿Venezuela socialista y Pablo Iglesias comunista? Hacer una filosofía de la historia, pero sin filosofía y sin historia. Es una psicología. Es una psicología. De psicología de la historia, una psicología, además. O una demonología de la historia, digamos. Y del fin de la historia. Bueno, exacto, una demonología porque se sitúa en el fin de la historia. Es una teología de la historia. O demonología. O demonología, mejor dicho. Sí, sería una demonología, efectivamente. Él se sitúa a la derecha del padre, a la historia final. Este último libro, el de la vuelta al comunismo, se dedica, fíjate, dice, a todas las víctimas del comunismo en Venezuela. Claro, en Venezuela, qué barbaridad. En Venezuela le llama comunismo a los venezolanos. Cualquier sistema que no funcione es comunista para él, y claro, como Venezuela para él no funciona, pues es comunista. Todo lo que no sea derecha y sea democrático es comunista. Es comunista. Y entonces, cuyo martirio se quiere repetir en España. Cuyo martirio se quiere repetir en España. Entonces, esta es la dedicatoria. ¿Sabes, Federico, las cosas que decía Marx sobre Simón Bolívar? No, seguramente lo sabrá, pero es que le da igual. Él ya tiene el mecanismo, de crimen y robo. Entonces, crimen y robo. Entonces, ¿qué es lo que quiere la gente? Dice Federico. La gente quiere, pues no quiere ideas tan heroicas o tan ambiciosas como es la del comunismo, el abolir la propiedad privada. Eso es el robo. La abolición de la propiedad privada es un robo. Claro, pero si la propiedad privada, como todos los teóricos analizan, quien asegura la propiedad privada es el Estado. Es el Estado. Entonces, depende de la forma del Estado, la legitimidad o la justicia, vamos a llamarlo, la distribución de la propiedad privada está en función del Estado, siempre. Siempre está en función del Estado. Entonces, claro, ¿qué es lo que dice Lenin y demás, y Marx y Lenin? Pues que la propiedad privada se funda en una conspiración, vamos a decirlo así, de clase. Una conspiración de clase. Y entonces hay que romper esa conspiración de clase. La clase burguesa. Pues hay que romper esa, que puede ser que no hay por qué estar de acuerdo con esto, pero que eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Y entonces... ridiculizar los argumentos de los marxistas. Exacto. Entonces, no es un robo sin más. No es un robo sin más. Es que hay que abolir la propiedad privada porque la propiedad privada en un Estado burgués es un robo, en parte, es un robo. En parte, porque esto de Proudhon, porque a Proudhon le critica a Marx, que esto también se olvida. No, es que Proudhon claro, quería que la propiedad privada era un robo y tal, sí, pero es que Marx le critica a Proudhon. Claro, entonces, porque Marx hace un análisis crítico de la economía política, que puede estar más o menos
mal o bien aceptado. Cirilo Santos hace un apunte ahí que quiere ser con ese marisavidismo. Lo que ha pasado en Castellón, que habéis denunciado a familias obreras que tenéis la concejalía de vivienda en Castellón y se habéis dedicado a echar a Jorge de su casa. Que María Jesús, que es concejala vuestra de Podemos, ha desahuciado a una familia obrera y no habéis hecho absolutamente nada. La izquierda del cambio, ¿qué cambio ha habido? Sois igual que Rejón, que Carmena. No cambiáis absolutamente nada, no vais a la raíz del problema. Os dedicáis a hablar de 200 cosas menos de los trabajadores. Y no busquéis acabar con el capitalismo, os conformáis con un par de reformas y luego vivir del cuento. Lo único que hacéis es chupar del bote y vivir a costa de la miseria de todos los trabajadores y de toda la juventud obrera. Es una vergüenza. Vosotros no sois izquierda ni sois nada. Criminalizáis a toda la izquierda obrera y combativa que realmente quiere transformar el país. Nosotros, por ejemplo, el Defensor Obrero estamos construyendo una alternativa diaria que se basa en la política real, en organizar a los trabajadores, organizar a los estudiantes, organizar a la gente de los centros de estudio, contra la lacra que representáis vosotros, que sois la izquierda decadente. El fascismo está en auge por vuestra culpa, porque representáis a toda la putrefacción, no representáis a los trabajadores. Y lo que hay que construir es una alternativa real que vaya a la raíz del problema, el capitalismo, y no que viváis vosotros del cuento. Esa es la solución, acabar con el capitalismo y acabar con vosotros. Esa es la única solución que hay. Gracias. Actos, esos son los hechos de este personaje, de Pablo Iglesias. Tiene razón, son los actos los que hablan por él, y desde luego dice muy poco bueno de él. Acepto que nos llames traidores, vendidos al capitalismo, vendeoreros, y te estoy escuchando, pero creo que a lo mejor no te viene mal escuchar lo que un modesto reformista está diciendo. Claro, nos viene muy bien volver a escuchar toda la serie de paparruchas que no cumplen ninguna y luego pues se inventa otras. Es decir, estamos muy cansados de verle porque ya le vemos por la tele. Esta juventud está harta de oírle. No es que no lo oigan, es que está ya harta de oírle. Y lo que quieren es decirle a la cara lo que piensan de él, que es un reformista, un vendido y que es un soporte del sistema, del capitalismo, y es que es parte del gobierno, es parte del problema. Mucha gente que no, es que la huelga de estudiantes es contra X o... No, las huelgas son contra el gobierno, son contra el que manda, contra el que dirige, contra el que nos está oprimiendo y explotando. Y actualmente es ese gobierno, bueno, es que iba a decir de izquierda, progre del PSOE y de Podemos, que es lamentable. Y encima los aspectos más progres, posmodernos, inmundos, los están metiendo ellos. Por lo tanto, son culpables. Son culpables. Y no es de extrañar que la gente organizada esté harta de ellos y que quieran ir a decírselo a la cara. Y si podemos salir en los medios, pues mejor. Porque tiene que quedar claro el rechazo de la izquierda obrera y combativa a esta izquierda del sistema vendida y putrefacta. La gente está harta de ellos. La gente normal a pie de calle está harta de ellos. Son parte del sistema. Ellos son el problema también. Y encima la izquierda se desmoviliza, o bueno, es que ya es prácticamente inexistente fuera de este progrerío. Y lo que hay que hacer es confrontar para reconstruir una alternativa a esta gente que ni es obrera, ni es revolucionaria, ni es nada de nada. Y además son unos antipatriotas. No queremos a esta gente, no tenemos nada que ver con ellos.